Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva clase de anatomía. Y acá vamos a abordar un tema que es bastante grande, lo que es locomotor. Acá vamos a echar mano de una serie de cosas que venimos hablando a lo largo de los distintos trabajos prácticos, como este tema de lo que es los planos musculares, ¿sí? En el caso de antebrazo va a ser muy importante poder ubicarnos en términos topográficos en cuanto a los planos. ¿Por qué? En antebrazo, como vamos a ver ahora en breve, cuando empecemos con el tema de músculos, es el gran tema, la gran clave es poder ser ordenados con los planos musculares para poder ubicarnos en lo que estamos viendo. Hay muchísimos músculos en antebrazo. Por esto es lo que les digo, de que traten de, cuando vayan viendo la clase y cuando ustedes vayan estudiando, de poder orientarse bien en cuáles son los planos musculares, cuáles son los músculos que tienen que encontrar en cada plano y cómo justamente terminar de darle forma al concepto de los compartimientos y a la idea de la función muscular que va a tener cada compartimiento, más allá de las inserciones que tiene, que también es súper importante saberlas, a través de, bueno, si se ubica de esta forma respecto de una articulación, el movimiento que va a hacer es el siguiente, ¿sí? Entonces, relacionar las características de los músculos, los planos de inserción para poder ubicarnos y encontrar todos los músculos que tenemos que encontrar en cada plano y la ubicación en los compartimientos y la relación que toman cada músculo, cada tendón de cada músculo con las articulaciones en cuestión para poder entender mejor la biomecánica, ¿sí? Ahora igualmente vamos a ir desarrollando cada ítem. Bien, en principio vamos a hablar de lo que son los huesos, que en este caso van a ser el radio y el cúbito. Después vamos a hablar un poco de la topografía, es decir, cómo vamos a distribuir o dividir el antebrazo. Y después, por último, y una de las cosas más importantes, pero también más densas si se quiere, el tema de los músculos. Arrancamos entonces con, primero, como siempre, la topografía de superficie, si bien no son los huesos, pero siempre vale la pena aclararlo antes de arrancar, que básicamente el antebrazo vamos a tener lo que son los límites superficiales y los límites profundos. Los límites profundos se va a repetir algo parecido a lo que vimos en el brazo. Es decir, vamos a tener compartimientos musculares, dos en este caso, anterior y posterior, que van a estar separados fundamentalmente por las estructuras óseas. Obviamente que no es lo único por una cuestión de que las estructuras óseas suelen estar como más cerca de la línea media de la estructura, es decir, no llegan a abarcar toda la lateralidad o el ancho en un plano coronal del antebrazo, ¿sí? O sea, le falta un poquito para los costados, por decirlo así. Entonces, entre el radio y el cúbito, la membrana interósea, que es la que me va a dar como el cierre de la parte del medio, y después los tabiques musculares, que van a ser las prolongaciones laterales que van a terminar de separar los dos planos hacia tanto media como lateral. Y de los límites superficiales, como siempre les digo, cuando ustedes vean un preparado o mismo ustedes sobre su propio cuerpo en la anatomía de superficie, es importante saber desde dónde hasta dónde tengo que llegar. Y en el caso de los límites superficiales, lo mismo que usamos para brazo, pero al revés. Es decir, en el brazo tomábamos 2 traveses de dedo por arriba del pliegue del codo, en este caso son 2 traveses de dedo por abajo del pliegue del codo, porque estamos yendo hacia inferior. Es decir, 2 traveses de dedos por abajo del pliegue del codo y una línea que pasa atravesando, y línea imaginaria porque no existe anatómicamente tal línea, pero se toma una línea imaginaria, que pasa por la cabeza del cúbito, ¿sí? Más o menos para que tengamos los límites superficiales y sepamos dónde estamos yendo a buscar esta región anatómica. Respecto de los huesos, como les comenté rapidito recién, vamos a tener dos, a diferencia de lo que pasaba en el brazo. Vamos a tener al radio y al cúbito. Entonces, respecto a los términos de situación, esto va a ser superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Van a leer mucho y van a escuchar mucho, y quizás acá también lo digamos bastante, esto de cubital y radial, ¿sí? Cuando hablamos de cubital y radial, no solamente hablaríamos de los nervios o de las arterias, sino que es sinónimo de medial y lateral. ¿Por qué? Porque el cúbito está hacia medial, siempre está hacia medial, y el radio siempre está hacia lateral. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, la cara o el borde cubital del antebrazo, me estoy refiriendo al borde medial. Y si digo el borde radial del antebrazo, me estoy refiriendo al borde lateral, ¿sí? Es muy común leer en la bibliografía ese juego de palabras como sinónimos porque efectivamente, anatómicamente es correcto,
Pero para que no se confundan y para que no se pierdan, es decir, medial y cubital va a ser lo mismo. Y decir lateral y radial es lo mismo, ¿sí? Entonces, si tenemos este esquemita de términos de situación y yo tengo esta imagen, lo que voy a tener va a ser esto, que va a ser radio, y esto, que va a ser cúbito, ¿sí? Fíjense que si lo piensan así como muy por arriba, viendo estas imágenes, es como que son muy parecidos pero invertidos. Es decir, donde yo voy a tener la cabeza del radio, voy a tener el extremo más abultado del cúbito, ¿sí? Que la cabeza del radio es esta. Voy a tener el extremo más abultado del cúbito. Y donde tengo la cabeza del cúbito, voy a tener el extremo más abultado del radio, ¿sí? Que sería el extremo distal del radio, que es este. Entonces, por un lado eso, o sea, es como este interjuego entre estructuras voluminosas, digamos, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, el hecho de que cada una de estas estructuras tiene, digamos, su interjuego entre ellas. Por un lado, el radio y el cúbito articulan entre ellas, si bien en esta clase no vamos a profundizar en las articulaciones, vamos a tener una clase dedicada solamente a articulaciones, pero para que se entienda, fíjense que acá, en ese punto, y acá, en este punto, el radio y el cúbito entran en contacto directo por sus superficies articulares, ¿sí? Lo que nos permite hacer este movimiento, que es básicamente la pronación. Es decir, en la posición anatómica está supinado, es decir, un hueso está al lado del otro, y cuando yo doy vuelta la mano, lo que hago es básicamente cruzar el radio sobre el cúbito, formando como esta X. Fíjense que tiene como una forma de una X elongada, así más o menos, lo que me permite girar la mano. Si la mano por sí misma no puede girar, lo que hago es arrastrar la mano, arrastrar el pulgar con el movimiento desde radial o lateral hacia cubital o medial. ¿Se entiende? Pero la posición anatómica siempre el pulgar va hacia lateral. Entonces, lo que me permite la pronación es girar la mano, ¿sí? Básicamente, entre otras cosas. Pero lo más notorio es el movimiento de giro de la mano, ¿sí? Bien. Fíjense que tenemos la introducción a lo que son las membranas interóseas, que es esto blanco que está acá, que va a tener distintas perforaciones o distintos huecos que van a dar lugar a arterias y nervios, que también los vamos a ver en otro video aparte, porque también es un tema extenso por sí mismo. Bien, pero lo importante en cuanto a los accidentes óseos va a ser lo siguiente. Respecto del cúbito, fíjense que yo voy a tener todo esto que está acá, que básicamente es el olecranon, sí, o sea, esto es la escotadura troclear, ¿sí? Del cúbito, todo lo que está en celestito, pastel. Recuerden que en éter, como les había comentado hace un tiempito, todo lo que es celestito, pastel en relación a un hueso es una superficie articular recubierta de cartílago. Entonces, esta no es la excepción. Esto que está acá recubierto de celestito es justamente la escotadura troclear del cúbito. Eso es lo que articula con la tróclea del húmero, ¿sí? Con el extremo inferior o la epífisis inferior del húmero. Y acá, en el caso del radio, vamos a tener dos superficies articulares combinadas en una, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cúbito lo que va a hacer es tener en esta partecita de acá, donde se toca con el radio, una carilla articular plana que va a articular justamente con ese borde que se ve del radio. No es una sinovial plana, en realidad es una sinovial de tipo trocoide, pero la superficie se ve prácticamente casi plana, ¿sí? Ahora bien, el radio, ¿cómo articula con el húmero? Volviendo al asunto principal, tiene justamente arriba lo que se denomina la fosita del radio, o la fosita de la cabeza del radio, que articula con ese cóndilo humeral de la epífisis distal también del húmero, que justamente es una articulación sinovial esferoidea, ¿sí? Como les digo, vamos a profundizar más en todo esto cuando veamos articulación del codo, pero para que se vayan dando una idea de buenas a primeras allá. Bien, entonces, el olecranon es esta estructura ósea que sobresale más que nada hacia posterior de lo que es la superficie articular. Y acá vamos a tener lo que es la apófisis coronoides. Que la apófisis coronoides era eso que yo les decía que se metía en la fosita coronoidea del húmero, porque cuando yo acerco el cúbito al húmero, es decir, flexiono el antebrazo sobre el brazo, esa fosita tiene que encontrar algún lugar donde meterse, donde esconderse, porque si no choca con el hueso y lo rompe.
Después vamos a tener lo que es la tuberosidad del radio, la parte más tuberosa o tuberosidad del cúbito, donde claramente lo que vamos a tener van a ser sitios de inserción de músculos. Justamente por eso es tan importante estos accidentes que les estoy comentando. Y después tenemos los bordes de los huesos, ¿sí? Más que nada lo que va a ser el borde interóseo, que lo podemos ver acá, que es súper importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque los bordes interóseos, tanto del radio como del cúbito, van a ir uno orientado hacia el otro. Es decir, van a ir hacia adentro, básicamente. Bien. Siguiendo un poco más hacia abajo y yéndonos más a lo que son las epífisis distales o inferiores, fíjense que vamos a tener estas estructuras que son justamente las apófisis del radio y del cúbito, las apófisis estiloideas, ¿sí? Del radio y del cúbito. Bien, acá volvemos a ver los extremos proximales. Estas son las carillas que van a estar articulando con lo que es el carpo, particularmente el radio es el que va a articular con los huesos del carpo. El cúbito lo que va a tener es un disco que se va a insertar más o menos de esta manera y va a tapar todo esto y justo así, de esta manera, y va a tapar todo acá. Y lo que hace es que no haya como un contacto directo entre la epífisis distal del cúbito y el carpo, ¿sí? Sino que está justamente ese disco interpuesto en el medio. Bien, volviendo entonces con lo que es la topografía, que es un elemento súper importante de la clase de hoy. Lo que me va a separar, como habíamos dicho, del compartimento anterior al compartimento posterior va a ser el plano óseo, que va a ser el más profundo de ambos, o el más interno de ambos, y las estructuras que, digamos, están en relación directa o íntima con estas estructuras. Entonces yo voy a tener, por un lado, el radio hacia lateral, por un lado, el cúbito hacia medial. Entre ellos voy a tener la membrana interósea, que va a formar parte del tabique, y los tabiques intermusculares hacia lateral y hacia medial, que van a terminar de cerrar esa separación entre el compartimento anterior y posterior. Y además de formar el tabique, dan sitio de origen de los músculos, es decir, los músculos van a tomar origen o su inserción va a estar dada en principio en estos huesos y también en el húmero, en lo que es el extremo distal del húmero. Eso es súper importante. Nosotros habíamos estudiado allá por la clase de brazo que el húmero tenía hacia los laterales, ¿no? Suponiendo que este es el extremo distal del húmero, teníamos el epicóndilo medial, vamos a hacerlo al revés para que siga los términos de situación que veníamos usando. Vamos a tener el epicóndilo medial, que es este, y el epicóndilo lateral, que es este, que son menos prominentes, ¿sí? O sea, el epicóndilo lateral es menos prominente. Entonces, estos sitios, lo que me van a separar van a ser la masa de los músculos epicondilios o peripicondilios, ¿sí? ¿Por qué se llaman así? Porque justamente son músculos que tienen como un cuerpo de origen carnoso o de fibras musculares común, que a veces es muy difícil separarlos entre ellos. Entonces, se le llama masa de los músculos epicondilios porque son una masa de músculos donde a veces es difícil separar las fibras de uno del otro, que se originan juntas y después en su recorrido hacia inferior se van separando y quedan bien discriminados en distintos músculos. Pero en su origen es como que estuviesen tan pegaditos que a veces es como difícil capaz el plano de clivaje entre uno y el otro. Y desde afuera, digamos, se ven como si fueran todo un mismo chicle, una misma masa, justamente. Entonces, por eso vamos a hablar de sitio de inserción en lo que son la masa de los músculos epicondilios. Aclaro esto porque el húmero va a tener un rol importante justamente en los músculos que vamos a estar analizando. Bien, en cuanto a los planos, a los compartimentos, perdón, vamos a tener anterior a este tabique que acabamos de dibujar acá, anterior a ese tabique vamos a tener el compartimento anterior y posterior a ese tabique el compartimento posterior. Van a cerrar hacia superficial y hacia profundo las fascias o las aponeurosis antebraquiales, igual que pasaba con el brazo, pero en su momento se llamaban braquiales. Como estamos en el antebrazo, son fascias o aponeurosis antebraquiales, porque estamos hablando del antebrazo. Y acá es importante hacer una salvedad porque
lo que va a pasar es que depende mucho del autor la cantidad de planos y de subdivisiones que le va a dar a cada compartimiento, ¿sí? Pro y la Target hablan más del compartimiento anterior con 4 planos y del compartimiento posterior con 2 planos musculares. Dentro del plano, digamos, dentro de lo que es el compartimiento posterior, pero fuera de los planos posteriores, le dan una subdivisión particular a lo que es el plano o subdivisión lateral, que abarca a 3 músculos, a 4 en realidad. Que bueno, Rubier los junta a todos en el compartimento anterior. Por eso está la flechita. Es decir, Pro y la Target dividen 2 planos y ponen dentro del compartimento, dividen 2 compartimentos, perdón, y dentro del compartimento posterior hacen una diferencia en lo que es la subdivisión lateral de estos músculos que son más laterales. Y Rubier lo que hace es a estos músculos laterales meterlos o incluirlos en los planos del compartimiento anterior. ¿Sí? Los va a sumar, según la profundidad de estos músculos, a uno de los 4 planos. ¿Sí? Es decir, Rubier no tiene una subdivisión lateral en el compartimiento, ni el posterior ni el anterior. Los incluye dentro del compartimiento anterior. Ahora vamos a verlo para que va a quedar mucho más claro. Pero para que ya tengan en mente que esas diferencias existen. Bien. Entonces, como dijimos, vamos a ir plano por plano sacando los músculos o los planos musculares para ir viendo con qué nos encontramos. Y algo importante de conocer este tema de los planos de separación y dónde va a estar cada músculo es el hecho de entender que si yo estoy en el primer plano, tengo que encontrar una determinada cantidad de músculos. No puedo encontrar más y puedo llegar a encontrar menos porque hay uno que es inconstante, pero no puedo encontrar más. ¿Sí? Tengo que encontrar, como máximo, serían 4 músculos, si no estoy mal. La idea de tener los planos claros es esa, que no se les zafe un músculo, es decir, que no se olviden de un músculo, pero aparte que no tengan en cuenta en ese plano un músculo que capaz pertenece a un plano más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros en las imágenes vemos esto, que básicamente acá yo solamente veo primer plano, no veo más abajo. Pero digamos que es un antebrazo bastante hipertrofiado, es decir, son músculos bastante voluminosos que lo que hacen es taparme todo el plano profundo, el plano que sigue, que sería el segundo plano, con lo cual no lo puedo ver y no me puedo confundir, digamos, en esta imagen, porque se nota la diferencia entre los que están más superficiales y los que están más profundos. En el preparado cadavérico eso no sucede, es decir, estos músculos suelen ser un poquito más delgados y no me tapan la totalidad del plano, del segundo plano. Entonces, a veces parece que cierta parte del segundo plano es como si fuera del primero, ¿sí? Capaz ahora, y si no trabajaron todavía con los preparados de antebrazo, no me van a entender muy bien lo que digo, pero cuando vayan a los preparados se van a dar cuenta de esto que les estoy comentando. A veces se confunde y es como si se solapara el segundo plano al primero. Y es difícil a veces diferenciarlo si no sé cuántos músculos tengo que encontrar. Y es un error que yo lo he visto muchísimo en los exámenes. Así que ojo con eso. Bien, entonces, vamos a usar los mismos términos de situación a lo largo de todas las imágenes, excepto cuando pasemos a compartimiento posterior, que ahí damos vuelta lo que es medial y lateral. Entonces, esto es superior y esto es inferior. Tengan en cuenta que yo acá tengo mano, ¿sí? O sea, región del carpo y mano. Entonces, muñeca y mano, si quieren. Entonces, esto siempre va a ser inferior porque yo me estoy yendo hacia los dedos. Por más que la mano esté dado vuelta, la punta de los dedos siempre es inferior, independientemente de si la mano está apuntando para arriba. Posición anatómica, lo que dijimos antes, es una cuestión de convención y no de cómo yo veo las cosas en el momento. Es convención. Entonces, siempre la punta de los dedos es inferior. Inferior, esto es medial y esto es lateral. Medial o radial y lateral. Tengan en cuenta posición anatómica, el pulgar que está de este lado va siempre hacia lateral, ¿sí? Y esto, fíjense que sobresale acá, eso es el epicóndilo medial, que como habíamos dicho, sobresale por sobre el lateral. Que fíjense que acá, de este lado, está la masa de músculos epicondilios laterales, que está todo tapado del epicondilio lateral. No lo veo, está súper tapado de músculos. Y si vamos a la anatomía de superficie, ustedes tóquense su codo y van a ver que de un lado, del lado medial, tocan bien clarito el hueso. Vamos a hacerlo de este lado si se ve. De este lado tocan bien clarito el hueso, que sería el epicóndilo medial, y de este lado cuesta más tocar el hueso. Se toca, pero cuesta más. No es tan evidente, justamente por esto. Bien, entonces,
vamos con el primer plano propiamente dicho. El primer plano va a contar con estos 4 músculos. Estaba bien lo que dije, 4 músculos. Más menos 1. O sea, en realidad serían 3 músculos más menos 1, que es este. El palmar largo es un músculo que es inconstante. Puede estar, puede no estar. En la mayoría de los casos está. Cuando ustedes hacen fuerza y se levantan 2 tendoncitos acá, se nota que son 2. O sea, yo en mi caso los tengo. Hay personas que tienen solo 1, que les falta el que es más medial. Sí, no sé si se llega, no creo que se llegue a ver. Muy bien, a ver. Acá, estos 2, ¿sí? Este, que es el más medial, es el palmar largo. Ese puede no estar. Si ustedes hacen fuerza con la muñeca, y espero que lo estén haciendo porque sería muy divertido. Si hacen fuerza con la muñeca y ven un solo tendoncito, es porque no tienen palmar largo. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que esté. Entonces, si el palmar largo está, son 4 músculos. Si no está, son 3. ¿Y cómo me doy cuenta si el palmar largo está? Por esto que está acá, que es la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar, ya lo vamos a ver mejor cuando estamos en mano, pero es básicamente una aponeurosis, es decir, un tejido fibroso, grueso, que es muy superficial. Si el palmar largo es un músculo que es superficial. Básicamente el trabajo, digamos, del palmar largo es el pliegue de la piel, o sea, no tiene una función biomecánica articular muy importante, por eso es que a veces no está, porque en realidad no tiene una función que sea súper mega hiper importante, es más como un vestigio. Pero es muy, muy, muy superficial, ¿sí? Y fíjense en esta imagen que nosotros tenemos esto, que es como si fuera una pulserita. Voy a hacerle un poquito de zoom para que se vea mejor. Que es como una pulserita, es literalmente como una pulsera. Y está la pulsera acá y este tendoncito desubicado que pasa por arriba de la pulsera. Esa pulsera es el retináculo flexor. El retináculo flexor lo que hace es como mantener apretados los tendones sobre el hueso para que no se me vengan para adelante y no se me vayan, porque tengan en cuenta que yo, cuando hago fuerza con la muñeca, el tendón se tensa y se viene hacia anterior. Por eso cuando hago fuerza o flexiono puedo ver estos tendones, pues están yéndose hacia anterior, o sea, están tirando esto. Cuando lo tiro, esto sobresale un poco, se vienen hacia anterior los tendones. Entonces, el retináculo flexor, también hay un extensor, pero el flexor, que es el que estamos viendo ahora, lo que hace es como agarrar los músculos como si fuera auténticamente una pulsera y pegarlos contra los huesos para que se entienda a grandes rasgos qué es lo que hace. Los mantiene bien en su lugar, digamos, y evita que se zafen, se salgan. Entonces, el palmar largo va a pasar superficial al retináculo flexor y se va a ir hacia la aponeurosis palmar. Es muy superficial, muy, muy, muy superficial. Entonces, si yo veo un tendoncito que está pasando superficial, es el palmar largo. Entonces voy a tener 4 músculos, ¿sí? Volviendo acá. Entonces, del primer plano, lo primero que voy a tener es el pronador redondo. Tengan en cuenta que pronar, ¿sí? Yo estoy en la posición anatómica, es decir, la palma de la mano hacia arriba. Pronar es llevar la palma de la mano hacia abajo. Cruzo el radio que está lateral porque tengo el pulgar acá, entonces el radio que está lateral lo traigo hacia medial, donde está el cúbito. Entonces, cruzo el radio sobre el cúbito. ¿Sí? El cúbito básicamente se queda como está, gira sobre su propio eje, pero se queda como está. Y cruzo el radio, ¿sí? Y llevo el pulgar del lateral, que estaba acá antes, hacia medial. Eso es pronar. Entonces yo lo que tengo que hacer cuando prono, o el músculo que prona, lo que tiene que hacer es agarrar el radio y traerlo hacia medial. Con lo cual, si pensamos en esa función de la biomecánica, el pronador redondo tiene que ir desde un extremo medial a un extremo lateral, que es literalmente lo que hace. Este es el pronador redondo, ¿sí? Es el músculo, si vamos de lateral a medial, el primero, ¿sí? Tiene 2 cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque entre esas 2 cabezas va a pasar el nervio mediano, que lo inerva, dicho sea de paso. Tiene una cabeza humeral, que es la que estamos viendo acá, es esta que se ve acá, que forma, su tendoncito está saliendo del epicóndilo lateral, de la masa de los músculos epicondilios mediales. Dije lateral, el epicóndilo medial, de la masa de los epicondilios mediales, y desciende de medial hacia lateral y de superior hacia inferior para insertarse en el radio, ¿sí? En la cara anterolateral del radio. Y tiene una cabeza que es cubital, que se va a insertar cerca de lo que es la apófisis coronoides del cúbito. Entonces, tiene todos los elementos para traccionar desde este sitio, ese punto fijo, traer el radio hacia su punto fijo, ¿sí?
Bien, ese es el pronador redondo. Es el primer músculo que vamos a ver desde lateral hacia medial. El próximo que vamos a ver es este que está acá. Fíjense qué largo que es su tendón, llega hasta la base del segundo metacarpiano. Sí, que son estos huesitos que están acá, los metacarpianos. Ese músculo es el flexor radial del carpo. ¿Sí? Flexor radial porque es el más lateral de este plano o de este plano flexor. Arranca desde lo que es la masa de los músculos epicondilios mediales, desde el epicóndilo medial y desde parte de lo que sería la epífisis proximal del cúbito, desciende oblicuamente desde medial hacia lateral y se va a insertar justamente en la base del segundo metacarpiano. Lo que hace este es básicamente hacer esto, o participar en este movimiento. No se ve bien. Hacer esto, ¿sí? O sea, trae la mano, flexiona el carpo, justamente como su nombre lo dice, lo flexiona. Y flexionar la mano sobre el antebrazo es acercar la palma de la mano a la cara anterior del antebrazo, hacer esto, ¿sí? Extenderlo es lo contrario, es hacer esto. Acercar el dorso de la mano al dorso del antebrazo, ¿sí? Eso es la extensión. La flexión es acercar la palma de la mano a la cara anterior del antebrazo. Entonces, el flexor radial del carpo lo que hace es eso, tomando esas inserciones. Ese es el segundo, desde lateral a medial, ¿sí? Y por último, tengo dos más. El palmar largo, que ya lo dijimos, que va a salir desde la masa de los músculos epicondilios mediales hacia la aponeurosis palmar, que la función que tiene es más accesoria que otra cosa. Y este que viene acá, que está bien medial, si está bien medial es porque va a ser flexor cubital del carpo. El juego de palabras de sinónimos entre medial y lateral. Si es radial, va a estar más lateral. Si es cubital, va a estar medial. Entonces, el flexor cubital del carpo es lo mismo. Surge de la masa de los músculos epicondilios, del borde más lateral del olecranon, de la parte, digamos, más lateral, no, perdón, de la parte más medial y anterior del borde del olecranon y parte de lo que sería el borde de la escotadura troclear del cúbito. Y lo que va a hacer es descender justamente con un tendón largo y va a llegar hasta este huesito que está acá, que es el pisiforme, ¿sí? El pisiforme es un hueso que es muy chiquito, que es como que sobresale hacia palmar, hacia la cara anterior de la mano. Sobresale hacia palmar porque está como apoyado sobre el resto de los huesos del carpo, ¿sí? Es muy chiquitito, es el pisiforme, no sé si han visto, a ustedes les gusta, el maíz pisingallo, que es el que se usa para hacer el pochoclo o el pororó o popcorn o cotufas o como sea que le digan según el lugar de donde sean, palomitas, crispetas, todos los sinónimos habidos y por haber. Justamente se llama pisingallo porque es parecido a esa semilla de maíz, es muy chiquitito. Entonces, lo que va a hacer, fíjense que no tiene solamente la inserción en el pisiforme, sino que se va hacia la base del quinto metacarpiano y también se va hacia lo que es el gancho del ganchoso, ¿sí? Que el ganchoso es otro hueso del carpo, pero es de la segunda fila del carpo. Para que tengan una idea, porque todavía no vemos huesos del carpo, en este video al menos no, entonces para que tengan una idea de que se va a insertar justamente en lo que es, digamos, la muñeca, no en los dedos, ¿sí? O sea, en la parte más proximal de la mano, ¿sí? Más proximal, más superior de la mano, no se va a insertar en los dedos. Entonces, no va a flexionar los dedos, va a flexionar la mano sobre el antebrazo, es decir, hacer esto, como les decía recién. No hacen esto. Esto lo hacen los flexores de los dedos. Esto lo hacen los flexores del carpo. ¿Por qué? El carpo está más o menos por acá. Más o menos en la anatomía de superficie. Entonces, si soy flexor del carpo, lo que tengo que hacer, los metacarpianos llegan más o menos desde acá, un poquito más abajo, para arriba. Entonces, yo lo que tengo que hacer es traer esta parte y esta parte sobre el antebrazo. Que los dedos se flexionen sobre la palma de la mano lo van a hacer los flexores de los dedos, no del carpo, ¿sí? Entonces, si soy flexor del carpo, traigo esto para abajo. Hago esto. Fíjense que yo puedo tener los dedos extendidos y bajar la mano, porque son dos músculos distintos, ¿sí? Sin flexionar los dedos, sin hacer esto, ¿sí? Porque esto lo hace otro músculo. Entonces, los flexores del carpo lo que hacen es traer esto para abajo, o sea, acercar la palma de la mano al antebrazo. Ahora vamos a ver los flexores de los dedos, que son los que hacen este movimiento, ¿sí? Pero son otros, para que vaya quedando claro. Entonces, si soy flexor del carpo, lo que hago es traer la palma de la mano hacia el antebrazo. Si soy flexor de los dedos, lo que hago es flexionar las falanges distales sobre las proximales o las medias sobre las proximales o las distales sobre las medias. Ahora lo vamos a ver.
pero son dos cosas distintas. O sea, flexor del carpo y flexor de los dedos son dos cosas distintas. Lo mismo va a pasar con los extensores. Son dos cosas distintas. Vamos al segundo plano, es decir, yo agarro, saco estos primeros 4 músculos, suponiendo que tengo palmar largo, y lo que voy a ver va a ser esto. Es bastante sencillo si lo piensan. O sea, no tengo muchos músculos, tengo un par de músculos de los cuales hay uno que se divide en una bocha de tendones, con lo cual va a ser un músculo que tiene que ser común. O sea, es un músculo que tiene que ser común a todos los dedos. Porque fíjense que yo tengo toda esta masa muscular que viene y se divide en 1, 2, 3, 4. Entonces, este sí es un flexor de los dedos. Este es un flexor superficial de los dedos. ¿Por qué? Porque voy a tener uno profundo, ¿sí? Entonces, tengo un flexor superficial de los dedos que se va a originar en una masa muscular muy grande, que vamos a ver que es bastante parecido a otro músculo después cuando veamos pierna, se van a acordar de este músculo. Y fíjense que toma origen en el epicóndilo, en el borde de la escotadura troclear del cúbito, y también va a tomar origen en el borde medial del radio, ¿sí? Y deja como un arco tendinoso, porque por arriba de ese arco tendinoso también van a estar pasando elementos que se van a ir a los planos profundos, elementos vasculonerviosos. Lo aclaro por las dudas, para que lo tengan presente cuando veamos vasculonervioso. Entonces, esa masa de músculos lo que va a hacer es explotar en una serie de tendones acá. Estos tendones van a pasar por lo que se denomina túnel del carpo, que fíjense que acá está graficado por esto que está acá, que es justamente el límite anterior del túnel del carpo que se está insertando en los accidentes óseos de los huesos del carpo. Como les digo, quizás esto se los digo en el aire y suena medio chino, pero no se preocupen porque en algún momento lo vamos a ver. Ahora ver huesos del carpo y músculos es muchísimo, entonces vamos por partes. Me interesa que sepan al menos la parte del antebrazo. Esto se los cuento cuando veamos carpo y cuando veamos dedos, o sea, mano, se va a entender muchísimo mejor, pero para que ya lo vayan sabiendo. Nosotros vamos a tener, como les dije, este hueso como el pisiforme que sobresale, pero también vamos a tener huesos en el carpo, tanto hacia lateral como hacia medial, que lo que hacen es tener accidentes que sobresalen, ¿sí? Que son apófisis, literalmente. Entonces, lo que hace justamente el límite anterior del túnel del carpo es insertarse en estos accidentes óseos y formar este techo, ¿sí? Que lo que hace es justamente contener los músculos bien pegaditos a los huesos y evitar que se zafen hacia anterior, así como también tiene vainas sinoviales que hace que eviten la fricción, ¿sí? Pero para que sepan, se va a estar insertando en el escafoides, en la apófisis del escafoides, en la apófisis del trapecio, en el pisingallo y en el gancho del gancho, en el pisiforme y en el gancho del ganchoso. Bien, y este músculo flexor superficial de los dedos lo que va a hacer es separarse en 4 tendones, uno para cada dedo, y fíjense la particularidad que tiene el tendón. Primero que no llega hasta las falanges más proximales, sino que toma relación con la base de la falange intermedia, pero se divide en 2 lingüetas de la falange proximal, se divide en 2 lingüetas y se inserta en la falange intermedia. Esta es la distal, la más chiquitita, y esta es la proximal, esta que está acá. Esta es la proximal, intermedia y esta es la distal. Esto que está acá son los metacarpianos. Entonces, llega, se divide en 2 lengüetas y se inserta en la base de la falange intermedia. Y a este tendón se le da el nombre de tendón perforado, porque fíjense que queda como un huequito acá en el medio, ¿sí? Ya vamos a ver qué va a pasar con ese huequito. Claramente está ahí por alguna razón. Entonces, segundo plano, tengo que buscar un solo músculo que es bestial de enorme, o sea, es bastante grande, que es el flexor superficial de los dedos. ¿Qué es lo que pasa y por qué el comentario que hice recién sobre el tema de la superposición de los planos? Porque es muy común que parezca que el flexor superficial de los dedos está en el primer plano, porque los músculos del primer plano no tapan del todo a este músculo, ¿sí? No lo suelen tapar del todo y a veces no se aprecia la diferencia entre el primer y el segundo plano. Entonces es un error muy común que marquen o el flexor radial del carpo o el flexor cubital del carpo como alguno de los tendones del flexor superficial de los dedos. Lo cual es un error bastante grande, porque ¿cómo los diferencio? Por un lado, por el origen, que claramente el origen del flexor superficial de los dedos es mucho más profundo a los músculos del primer plano,
pero además por dónde va el tendón. Si yo sigo el tendón del flexor superficial de los dedos, voy a ver que se va más hacia profundo y que es más largo, llega hasta los dedos. En cambio, los carpianos, no. Llegan hasta el carpo, llegan hasta acá, como mucho, ¿sí? Fíjense que el flexor superficial de los dedos llega hasta acá. O sea, es bastante la diferencia en la longitud de los tendones. Como para que vayan discerniendo y haciendo la diferencia entre una cosa y la otra. Bien, seguimos con el próximo plano, que va a ser los dos últimos planos, que van a ser el tercer y el cuarto. El tercer plano vamos a tener dos músculos, que va a ser el flexor profundo de los dedos, que era esto que les había dicho, si hay uno superficial hay uno profundo, y el flexor largo del pulgar. Entonces, si hay un flexor largo es porque en algún momento vamos a encontrar un flexor corto, que eso es problema de mano, pero para que sepan que existe. Entonces, flexor profundo de los dedos, lógica muy similar a la lógica que usa el flexor superficial, es decir, tiene una inserción amplia que va a abarcar la cara anterior del cúbito, la parte de lo que es la tuberosidad del cúbito y parte de la membrana interósea también. Y después el flexor largo del pulgar se va a insertar, va a tener una inserción más que nada radial y también parte de la membrana interósea. Y fíjense que tienen tendones largos, que el tendón largo del flexor profundo de los dedos llega hasta la falange distal, hasta la base de la falange distal. Es como que hace esto el flexor largo, el flexor profundo de los dedos, esto. El superficial hace esto. O sea, esta falange, a ver cómo se ve bien, esta falange, que es la falange intermedia, esta que está acá, sobre la proximal, que es esta. Eso hace el superficial. Y el profundo hace esta sobre esta, que es la distal, sobre la intermedia. Pero al mismo tiempo tracciona todo el dedo hacia abajo. Entonces, este se llama tendón perforante. ¿Por qué? Porque va a venir el flexor superficial de los dedos, se separa en sus lengüetas, vamos a usar esto más finito, se separa en sus dos lengüetas que se van a insertar acá, y el tendón profundo va a pasar entre esas dos lengüetas para llegar un poquito más lejos a la falange distal. Por eso se llama tendón perforante, el profundo, porque pasa entre las dos lengüetas del superficial. Y por último, todo lo que es el flexor largo del pulgar va a ir a parar al pulgar, ¿sí? Va a ir a parar al primer dedo, fíjense, el tendón largo que llega hasta la base de la falange distal. Tengan en cuenta que tiene dos falanges nada más el pulgar, que es la proximal y la distal, no tiene intermedia. Dato de color que lo vamos a ver más en profundidad con mano, pero para que lo vayan sabiendo y para que se ubiquen después cuando hablemos en mano. Y por último, el cuarto plano, que es este músculo que está acá, que es el pronador cuadrado. Si es pronador cuadrado, lo que va a hacer es contraerse y llevar el radio sobre el cúbito para cruzarlos y dar la pronación, ¿sí? Fíjense que tiene una inserción cubital y una inserción radial bien en el extremo distal de ambos huesos. Eso es el compartimiento anterior. Son todos flexores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es pasar anterior a la articulación que ellos están trabajando, ¿sí? Entonces, si yo paso anterior, cuando me contraigo y me hago para atrás o para superior sería, lo que yo hago es tironear desde este punto de inserción para abajo. Me lo llevo para abajo, ¿sí? Por eso son flexores, porque pasan anterior. Si yo paso hacia posterior, ¿no? Voy a tener mi origen, voy a bajar, me voy a insertar en algún lado y cuando me contraiga lo que voy a hacer es tironear para atrás, ¿sí? Entonces, por eso, por esto que les estoy mostrando acá, es que compartimento anterior, todos flexores. Compartimento posterior, todos extensores. Por la relación que toman con la articulación. Más que nada por eso. Siempre el músculo, lo que determina el movimiento fundamental de un músculo es cómo se dispone respecto de la articulación, más que las características del músculo. Sino que cómo va a estar pasando ese músculo respecto de la articulación alrededor de la cual van a generar el movimiento. Bien, entonces acá aclaro el tema de las diferencias bibliográficas. Nosotros cuando hablamos del primer plano hablamos de 4 músculos. Rubier le suma uno más, que es lo que sería el compartimiento lateral en pro y en la target, que sería el braquiorradial. Ya lo vamos a ver igual, se los nombro para que los vayan teniendo. En el segundo plano, que nosotros teníamos un solo músculo, que era el flexor superficial de los dedos, Rubier le suma el extensor radial largo del carpo. En el tercer plano, que teníamos el flexor profundo y el flexor largo del pulgar, Rubier le suma el extensor radial largo del carpo, corto del carpo, perdón.
Y en el cuarto plano, que nosotros teníamos solamente el pronador, Rubier le suma el supinador, ¿sí? Esto tiene que ver con la profundidad a la cual van a estar estos músculos, ¿sí? Por eso Rubier lo distribuye en esos mismos 4 planos que nosotros tenemos del compartimiento anterior, le suma estos porque están básicamente en nivel de profundidad, sería como lo mismo, sería el homólogo, digamos. Pero bueno, es útil por ahí entenderlos como compartimiento lateral porque no tienen el comportamiento, no tienen la biomecánica de un músculo de compartimiento anterior, porque acabamos de decir que los del compartimiento anterior, por cómo pasa el tendón, son todos flexores. Entonces, no tiene mucho sentido que de repente tenga un músculo que es extensor en el compartimiento anterior. No está respetando lo que estamos diciendo. Por eso también es más práctico a nivel didáctico separarlo en un compartimiento lateral. Bien, entonces vamos al compartimiento posterior, que como habíamos dicho es todo lo que está desde el borde posterior de los huesos, del radio del cúbito, hacia atrás y hacia posterior de la membrana interósea. Lo primero que vamos a tratar de trabajar es la porción del segmento lateral que separan pro y lateral jet para que se termine de entender este concepto de la división lateral y por qué lo separan. Fíjense que yo voy a tener toda una serie de músculos. Vamos a poner términos de situación ahora sí porque acá van a cambiar. En la primera imagen esto va a ser superior, esto va a ser inferior porque tengo la punta de los dedos, pero esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Fíjense que acá tengo el olecranon, que es un accidente bien posterior del cúbito, ¿sí? Es un recontraparámetro. Entonces lo que yo estoy haciendo es verlo desde, en realidad estamos viéndolo desde lateral, lo que pasa es que no se aprecia bien la presencia del radio. ¿Sí? Fíjense que el pulgar está más cerca de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Está, digamos, hacia nosotros. Nosotros estaríamos más cerca del pulgar, con lo cual si estamos más cerca del pulgar lo estamos viendo así, ¿sí? De este lado. Entonces, yo lo estoy viendo desde lateral y voy a ver este músculo enorme que se está insertando en lo que es el borde más lateral del cúbito, que este músculo es el primero del compartimiento lateral, es el braquioradial. ¿Por qué? Porque va desde el brazo hasta la apófisis estiloides del radio. ¿Sí? Llega hasta acá. Bien. Y también toma inserción en parte del escafoides. Profundo al braquioradial, lo primero que voy a encontrar también en relación con lo que es la masa de los músculos epicondilios laterales es al extensor radial largo del carpo. Largo justamente porque el tendón es más largo que el que le sigue, nada más que por eso, ¿sí? Entonces, fíjense que viene acá y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Y el extensor radial corto del carpo se inserta también o conforma lo que es parte de los músculos epicondilios laterales, se inserta en el epicondilio lateral, baja y llega hasta la base del tercer metacarpiano, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor en estas. Bien, en este caso fíjense, lo que tenemos acá, este que está bien acá superficial, es el braquioradial, que se va a ir a insertar a la apófisis estiloides del radio. Después vamos a tener en este que le sigue, en realidad el braquioradial está acá arribita y es como que se va hacia anterior. Nosotros acá estamos teniendo una vista desde posterior, porque estoy viendo todo lo que es el compartimiento de los músculos extensores. Entonces, vamos a volver a poner términos de situación para ubicarnos mejor. Superior, porque tengo el húmero. Inferior, porque tengo carpo y dedos, o sea, mano. Y lo estoy viendo desde posterior. Entonces, esto va a ser lateral y esto va a ser medial. Entonces, fíjense que yo acá tengo el olecranon. Entonces, si estoy viendo el olecranon, estoy viendo la cara posterior del cúbito. Entonces, el braquioradial lo que va a tener de particular y que por ahí es bastante confuso y algo que suele pasar mucho es que lo confunden con el flexor radial del carpo, es que es muy superficial y es muy, muy grande. ¿Sí? Es muy grande. Fíjense el tamaño de este músculo. Acá, lo gigante que es muy grande. Y se va bien hacia anterior. ¿Sí? O sea, está bastante anterior dentro de todo. Entonces, es fácil de confundirlo con otro músculo. Ojo con esto, ¿por qué? Porque es bien lateral y se va a relacionar con el nervio radial, con la rama superficial en realidad del nervio radial, no con el nervio radial. Pero para que lo sepan. Y arranca acá, arranca súper arriba. Entonces, este es el braquioradial. No veo el cuerpo muscular acá porque se me va más hacia anterior. Y veo el tendón de inserción acá en la apófisis estiloides. Después, inmediatamente profundo al braquioradial, voy a tener el extensor largo del carpo, que lo voy a tener yéndose hacia la base del segundo metacarpiano, pero en la cara posterior, porque en la cara anterior tenía al extensor radial largo, al flexor radial, perdón, del carpo.
en la cara anterior, o sea, haciendo el movimiento literalmente opuesto. Y después tenemos el extensor radial corto que viene acá y se inserta en la base del tercer metacarpiano en la cara posterior. Y después, si vamos a esta última imagen, esta respeta más los términos de situación que veníamos trabajando. Esto es inferior, esto es superior, esto es medial y esto es lateral. Fíjense cómo yo acá veo la apófisis coronoides y veo bien en la extensión del antebrazo, cuando el brazo está en extensión, o sea, está en posición anatómica, el antebrazo sobre el brazo está en posición anatómica, está extendido, veo bien lo que son las superficies articulares, tanto de la epífisis distal del húmero como de la epífisis proximal del radio y del cúbito. Si veo bien las carillas articulares de las dos, acá y acá. Entonces, lo que estoy viendo yo es un plano súper recontra mega hiper profundo. O sea, estoy viendo acá el pronador cuadrado, o sea, que estaría en el cuarto o en el último plano del compartimiento anterior. Estoy muy profundo. Rubier, ¿a quién ponía en este plano? Al supinador, que es este que está acá. ¿Sí? Es literalmente ese músculo. Si es supinador, lo que hace es precisamente supinar, es decir, trae desde la pronación, que era esto, lo que hace el supinador es hacer esto, ¿sí? Es decir, volver a la posición anatómica. Entonces, para volver a la posición anatómica tiene que hacer directamente lo opuesto a lo que hace el pronador, o sea, agarrar el radio que está cruzado sobre el cúbito, o sea, que está así, ¿no? Que está el radio que está cruzado sobre el cúbito, lo tengo que agarrar desde atrás, como estoy haciendo con esta mano, voy a simular mi supinador. Entonces, lo agarro desde atrás, lo agarro bien firme y lo giro para atrás y lo vuelvo a poner al lado del cúbito, no cruzado, sino al lado. Entonces, el pronador me hace esto, es decir, me trae el radio sobre el cúbito y el supinador hace lo contrario. Agarra el radio y lo tira para atrás para que vuelva al costado, digamos, del cúbito. Por eso también es tan extenso. Fíjense que la inserción radial que tiene es bastante larga. ¿Sí? O sea, abarca todo esto. Es básicamente todo el tercio superior del radio. ¿Sí? O sea, es muy extenso. Entonces, otra cosa importante para entender del supinador es que tiene dos fascículos o dos cabezas. Esta cabeza que es más oblicua y una cabeza que es más transversal. La cabeza que es más transversal va directamente desde el cúbito al radio y la que es un poco más oblicua, fíjense que tiene una inserción humeral en la masa de los músculos epicondilios laterales. ¿Sí? Y van a parar al radio. ¿Por qué es importante que tiene dos cabezas o dos porciones o dos segmentos, uno más oblicuo y el otro transversal? Porque entre estos dos segmentos también va a pasar un ramo nervioso, que es el ramo motor del nervio radial. Es terminal, o sea que yo a esta altura ya no tengo nervio radial, pero tengo estos dos ramos. El superficial, que se va a relacionar con el braquiorradial, como les dije recién, y el profundo, que va a pasar entre los fascículos del supinador. Por eso es tan importante entender que el supinador tiene dos partes o dos porciones. La porción oblicua, o esta porción descendente, es más superficial que la transversa. Y arman un sanguchito con el nervio radial, con el ramo muscular profundo del nervio radial. A esta arcada de acá se le llama arcada de Froese. Eso es un dato de color que nadie les va a preguntar. Bien, y ahora sigamos con el compartimiento posterior propiamente dicho. Entonces, siguiendo la lógica de lo que habíamos hablado en un principio, todo lo que es compartimiento posterior necesariamente tiene que ser extensor, por las características que tiene. Entonces, vamos a encontrar a todo un grupo de músculos extensores que igualmente se van a distribuir en planos, porque no puedo tener a todos los músculos juntos en el mismo pegote, digamos así, en el mismo conjunto muscular, porque sería un lío, digamos. Entonces, y no tendríamos, digamos, una función clara de los músculos. Sería un quilombo, básicamente. En principio, lo que vamos a tener es el anconio, que es un músculo que nunca nadie lo vio en un preparado anatómico. Es muy difícil de verlo al anconio. Es un músculo muy finito que se pega mucho a todo lo que es esta parte de acá, el olecranon, la parte más distal del húmero. Realmente es difícil de verlo. Yo la verdad que no lo pude diferenciar, creo que nunca en un preparado anatómico. Entonces, no es un músculo que lo vayamos a ir a buscar en el preparado. Igual sepan que existe, sepan que está, sepan las inserciones que tiene. Después vamos a tener el resto de los músculos que se van a estar originando en la masa epicondilia lateral, que van a ser el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor de los dedos. En este caso no vamos a encontrar ningún extensor radial, ¿sí? Más que nada por una cuestión de que ya los agoté con estos músculos que venían por este lado, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es el radio y el cúbito está acá.
el extremo más voluminoso del radio es el distal y el menos voluminoso del radio es el proximal. Al revés pasa con el cúbito. El menos voluminoso del cúbito es el distal y el más voluminoso es el proximal. Entonces, términos de situación, esto es superior, esto es lateral porque fíjense que veo el pulgar, esto es medial, veo el meñique y el cúbito, y esto es inferior porque veo la punta de los dedos, ¿sí? Entonces, ahí tengo mis términos de situación. Eso por un lado. Entonces, si tengo un extensor cubital del carpo, no va a ser en este caso porque se esté originando en el cúbito, sino porque se va a ir hacia medial. Fíjense que arranca desde lo que es el epicóndilo lateral, es este que está acá, el extensor cubital, y se va a insertar en la base de... Perdón, ese es el extensor del meñique. El extensor cubital es este. Fíjense que se viene bien medial. El anconio estaría por acá. Entonces, sería de medial a lateral, primero el anconio, después el extensor cubital del carpo, que fíjense que se va a insertar en la base del quinto metacarpiano. Después el extensor del meñique, fíjense que vienen y se inserta acá. Y por último, el extensor del meñique viene, lo voy a poner más finito para que se vea bien, viene por acá y se inserta acá en la base de la falange intermedia. Y después tenemos el extensor de los dedos, que es mucho más gruesa la masa muscular, lo vamos a poner con eso para que se vea mejor, y que al igual que ha pasado con el flexor de los dedos, como es extensor de los dedos, o sea que tiene que abarcar a todos o a varios de los dedos, baja como una masa muscular y después explota en una serie de tendones. ¿Sí? Fíjense que da un tendón para cada dedo. 1, 1, 1, 1. Y en este caso va a llegar hasta las falanges distales, pero también toma inserción en las falanges intermedias. En este caso, nosotros no vamos a tener tendón perforante y perforado como nos pasaba en el compartimento flexor, sino que vamos a tener este músculo que básicamente lo va a dar todo por el tema de la extensión por sí mismo. Fíjense que nosotros no tenemos tanta capacidad de extender diferencialmente las falanges de los dedos. Básicamente es por eso. Tenemos un solo músculo que se encarga de la extensión a nivel desde el antebrazo. Después tenemos otros músculos que colaboran, que son músculos cortos de la mano. Pero bueno, problema para mano, ¿sí? Vuelvo con esto para que se vea bien y quede claro. El extensor del meñique que va a la base de la falange intermedia y el extensor cubital del carpo que va a la base del quinto metacarpiano. A la base es básicamente a la porción más superior, ¿sí? Es la porción más superior del hueso. A eso nos referimos con base. Saco y vuelo el compartimiento que acabamos de poner y fíjense que acá también se dan como estas coincidencias entre el punto de vista de Rouvier y el punto de vista del resto de los anatomistas o de los anatomistas que más usamos nosotros, Pro y Latarjet, que dividen este tema de los planos. Yo acá tengo el supinador, ¿sí? Fíjense cómo tengo una inserción que es más humeral, que es esta, que viene desde el epicóndilo lateral y desciende un poquito sobre el radio, y la otra inserción más transversal que es bien cubital, se inserta en el borde más lateral del olecranon por las propias funciones que va a estar teniendo el hueso. Fíjense que es recontra, o sea, está ahí recontra en relación con el húmero. Entonces, saco este plano, este primer plano superficial, son 2 planos nada más, y me voy a encontrar con estos otros músculos. De medial a lateral de vuelta, vamos a tener el extensor del índice, que el extensor del índice, fíjense que tiene una inserción cubital, pero que también empiezan a tapar estos músculos lo que es la membrana interósea, porque tenemos como este espacio de vacío legal, si se quiere, entre un hueso y el otro. También va a ser sitio de inserción muscular. Entonces, fíjense, sigo los tendones, tuqui, y llego hasta la falange distal del índice. Piensen que el índice es un músculo que, es un dedo que en lo que es la aprehensión de objetos, el agarrar cosas, mismo como yo estoy agarrando el lápiz, cumple una función súper importante, además del pulgar. O sea, la verdad que el pulgar es, digamos, en términos de aprehensión y de habilidades que tenemos con la mano, es lo más importante. El que le seguiría sería el índice, ¿sí? Entonces, tenemos que tener como cierto refuerzo biomecánico de esa función del índice, y acá es donde aparece este extensor sumado al extensor de los dedos, ¿sí? O sea que tendría 2 tendones que están llegando al índice, el extensor de los dedos y el extensor propio o extensor del índice, que se inserta, fíjense, en lo que es la falange distal, pero también va a tomar igualmente relación con las otras falanges. Después me empiezo a ir un poco más hacia medial y voy a encontrar una serie de músculos del pulgar, ¿sí? Por un lado voy a tener el extensor largo, que es este que está acá. Fíjense cómo va y llega hasta la falange distal del pulgar, hasta la base de la falange distal. Después voy a tener este músculo súper pequeñito acá, que va a ser el extensor corto del dedo pulgar, que fíjense que va a llegar también hasta lo que es la falange intermedia.
Y por último voy a tener el abductor del pulgar. Abductor es separar, es decir, si yo tengo un músculo que hace abducción, lo que hace es esto, ¿sí? No esto. Esto de traer el dedo como hacia la palma, el pulgar hacia la palma, eso se llama oposición. En el caso de la abducción es esto. Entonces yo necesito un músculo que venga desde atrás y se pase por la cara lateral del dedo, más que nada. Eso lo hace el abductor y se inserta en la base del metacarpiano, no se inserta en las falanges. ¿Sí? Fíjense. Recuerden que el pulgar tiene solo 2 falanges, a diferencia de lo que pasa con el resto de los dedos. Falange distal y falange intermedia. Entonces, el tendón del abductor, que es este, se inserta acá, que esto es el metacarpiano. El tendón del extensor corto se inserta acá, que es la base de la falange intermedia. Y el tendón del flexor largo se inserta acá, que es la base de la falange distal. ¿Sí? Por eso son músculos que son sinérgicos, es decir, actúan en conjunto para lograr el movimiento de, digamos, como un todo, no son aislados, no se mueven aislados. Entonces, el abductor, si tenemos un abductor largo, es porque cuando veamos mano vamos a ver un abductor corto. Y si tenemos flexores largos, como pasaba en el compartimento anterior, es porque vamos a tener a nivel de la mano un flexor corto. No pasa con los extensores. Extensores, solamente esto que acabamos de ver. No hay algún extensor corto del pulgar que esté en la mano. ¿Sí? En lo que es compartimiento posterior, los únicos músculos que van a colaborar van a ser, que ya los vamos a ver después, los lumbricales y los interóseos, que son propios de la mano, pero no van a estar en el dorso de la mano en sí mismo, sino que tienen una distribución particular. Pero en el dorso de la mano, fíjense que si ustedes se miran, tienen tendones y si tocan y palpan profundo, sienten el hueso. No hay un componente muscular abundante en el dorso de la mano, no así en la palma. La palma de la mano nosotros tocamos y tocamos blando porque hay muchos músculos, como para que vayan tomando las referencias de las dimensiones de este tema de los músculos. Y por último, para terminar esta clase que tiene muchísima información, vamos con los preparados anatómicos. Estos 2 preparados, los términos de situaciones van a ser los mismos, así que voy a ponerlos una vez para que queden. Superior, fíjense que yo acá tengo el epicóndilo medial, o sea, estructuras del cúbito. Medial, porque tengo el quinto dedo. Lateral, porque tengo el dedo gordo o el pulgar. E inferior, porque yo acá estoy viendo metacarpianos. En realidad eso es falange proximal más que metacarpianos. Esto que está acá. Bien, entonces, veo y presto atención y veo que estoy en el compartimento anterior. Entonces, nosotros habíamos establecido una serie de pasos, digamos, un orden predeterminado para poder ubicarnos en lo que estamos viendo. Entonces, si vamos estrictamente a lo que es compartimento anterior, de medial a lateral lo primero que tengo que encontrar es el pronador redondo. El pronador redondo, el gran problema que tiene en ubicarlo y que a veces se confunden también con otros músculos, es que no es un músculo que es tan superficial a pesar de ser del primer plano. ¿Por qué? Porque tiene que ir a insertarse a la profundidad del radio. Entonces, es del primer plano, pero se puede llegar a ir un poco profundo o quedar tapado por otros músculos, así que cuando lo busquen, sean, digamos, astutos y no lo busquen inmediatamente superficial ahí como saludando, hola, soy el pronador redondo, porque se va a ir hacia profundo, entonces por ahí no lo van a ver directamente así enfrente de sus ojos de buenas a primeras cuando vean el preparado. Entonces, el pronador redondo debería estar más o menos por acá, esta masa muscular que va por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace profunda, no la puedo seguir y a diferencia del resto de los músculos del compartimento anterior, no tiene un tendón largo. ¿Sí? Fíjense que todos los músculos de este compartimento tienen un tendón larguísimo. No va a pasar con el pronador redondo. Entonces, inmediatamente lateral al pronador redondo, el flexor radial del carpo. Inmediatamente lateral al flexor radial del carpo, el palmar largo. Fíjense cómo pasa acá, bien superficial. ¿Sí? Vamos a hacer zoom para que lo puedan ver bien. Bien superficial. Todos los demás se van profundos y este pasa por arriba del retináculo flexor. Y por último, fíjense, esto que está acá es flexor superficial de los dedos. Es segundo plano. Pero pareciera que es primero. No es primero. Este es el flexor cubital del carpo. ¿Sí? Fíjense cómo viene por acá y se queda acá. Esto es flexor superficial de los dedos. ¿Ven que se solapan realmente los planos y que cuesta por ahí diferenciar? O sea, uno tranquilamente, con toda la seguridad del mundo, podría haber agarrado y haber dicho que esto era el flexor cubital del carpo y no es correcto, ¿sí? O sea, eso es flexor superficial de los dedos. Fíjense que acá tienen la masa tendinosa con todos los tendones propios del flexor superficial y eso es lo que a mí me da la pauta para saber que no es el flexor cubital del carpo, porque son muchos tendones.
Flexor cubital tiene solo uno y es este que está acá. Vamos a una aproximación a lo que es la parte más distal o el tercio distal del antebrazo. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, no tengo palmar largo. Fíjense que acá tengo el retináculo flexor y no tengo nada que vaya superficial al retináculo flexor. Entonces, en este caso, no tengo palmar largo, con lo cual voy a saltar del flexor radial del carpo al flexor cubital del carpo. Esto que está en el medio es flexor superficial de los dedos. Es segundo plano, no es primero. ¿Cómo me doy cuenta? Y miren todos los tendones que tiene ahí. ¿Sí? Eso es de un flexor común de los dedos, superficial o profundo. Y si estoy en primer plano, la única opción que me queda es que sea el superficial. No puedo ser el profundo porque no lo vería. Y esto que está acá, se preguntarán o pensarán, che, ¿y eso no será el flexor radial del carpo en lugar de eso que marcamos? No. Esto es el subcompartimiento, digamos, o la subdivisión lateral. En este caso, este que está acá arriba es el braquio radial y este tendón que pasa por atrás es el extensor radial largo del carpo, ¿sí? Ven que esto que les comentaba cuando hablábamos de estos músculos se superpone un montón con el compartimiento anterior, el braquio radial. Es muy grande. De hecho, acá también está. Este que está ahí es el braquio radial. Es muy grande. Entonces, cuidado con confundir el braquio radial con el flexor radial del carpo, ¿sí? Porque tengan en cuenta la gran diferencia que van a tener estos dos es que el flexor radial del carpo va a venir de la masa medial y el braquio radial viene de la masa lateral. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Y que el braquio radial se va a relacionar con esto, que es la arteria radial, y con la rama superficial del nervio radial. Eso, el flexor radial del carpo no tiene una relación tan directa. El braquio radial en toda su extensión la tapa la arteria prácticamente, en toda su extensión. No va a pasar con el flexor radial del carpo, para que tengan elementos para diferenciarlos. Bien, sacamos el primer plano, pasamos al segundo. Fíjense lo que les comentaba. En este caso, que tiene esta inserción tan prolongada, vamos a ponerlo con verde para que se vea un poco mejor. Tiene esta inserción tan prolongada, ese es el flexor superficial de los dedos. Fíjense que yo me voy hacia la parte distal y lo que encuentro son un montón de tendoncitos. En realidad son 4, pero se ven como si fueran un montonazo, que se van a ir hacia los dedos, hacia las falanges intermedias de los dedos. ¿Sí? Fíjense que realmente la inserción que tiene es súper extensa y este que aparece acá, como inmediatamente superior al flexor superficial de los dedos, es el pronador redondo. ¿Es del primer plano? Es del primer plano, pero lo que pasa es que se tiene que venir hacia profundo para poder insertarse en el radio, si no, no hay chance, no va a poder cumplir su función. Fíjense que está justo asociada a esto y a esto, que esto es el flexor radial del carpo y este es el flexor cubital. Y acá viene el pronador redondo. Por eso me doy cuenta de que es el pronador redondo, porque el origen que tiene es coincidente con el primer plano, no con el segundo. Está por arriba o superior, directamente superior a la inserción del flexor superficial. No están en el mismo plano, sino que está superior y lo tapa un poquito. Por eso me doy cuenta que es el pronador redondo. En este prepa que está acá, que está inmediatamente hacia la derecha, lo que tenemos es el tercer plano. Entonces, yo sé que el pulgar es bien lateral. Entonces, si tengo un músculo que tiene que flexionar el pulgar, va a ser el músculo más lateral del plano, no el más medial. No tiene sentido que sea el más medial. Entonces, este que está acá, bien lateral, y que es un solo tendón y se va al pulgar, es el flexor largo del pulgar. Después, todo este quilombo de tendones es el flexor profundo de los dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una masa muscular que da lugar a un montón de tendones que se van uno hacia cada dedo, ¿sí? Como si fueran rayitos de sol, uno a cada dedo, a la falange distal de cada dedo. Y por último, del cuarto plano, fíjense que acá tenemos el pronador cuadrado. Inmediatamente profundo del pronador cuadrado tengo membrana interósea. Y bueno, el paquete vascular-nervioso interóseo anterior. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Pero no tengo otra cosa que no sea hueso y membrana interósea. Y bueno, en todo caso, compartimiento posterior. Pero ya pasando a la membrana interósea, hacia posterior. Y acá vamos con lo que es el compartimiento posterior. Vamos con los planos más superficiales. Fíjense de vuelta, quizás el parámetro más rápido para diferenciar los músculos, además de ir desde lateral a medial o de medial a lateral, es buscar estas masas tendinosas. Si yo veo eso, yo sé que es un flexor o un extensor común, porque no hay chance de que sea otra cosa. Es clarísimo, ¿sí? Entonces, plano superficial, esto va a ser medial. Fíjense que yo tengo acá el meñique, esto va a ser lateral porque tengo el pulgar.
va a bajar acá, medial lateral, esto es superior y esto es inferior. Entonces, el elemento más medial que venía por acá era el flexor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Después tengo que tener al extensor del meñique, que es este que está acá, y después al extensor de los dedos en el primer plano, en el plano superficial del compartimiento posterior, ¿sí? Vamos de vuelta para que quede clarito. Este que está acá, que es este que va por acá, es el extensor cubital del carpo. Este que viene por acá y que sigue acá, que acá este tendón, es el extensor del meñique. Esta masa de tendones, que se corresponde con este cuerpo muscular que estoy rayando acá, es el extensor de los dedos. Saco este plano, paso al plano profundo y lo que tenía que ver eran los dos extensores largos del pulgar, el abductor del pulgar y podía ver el supinador, si bien no pertenece a este conjunto de músculos, y el extensor del índice. Entonces, fíjense, agarro esta masita muscular, me voy para distal y veo que va a este dedo. Este es el extensor del índice. Agarro esta masa muscular, la sigo, veo que se va bien a las falanges más distales del dedo. Ese es el flexor largo. Agarro esta masita muscular bien chiquitita, veo que se viene hacia la falange proximal del dedo gordo. Ese es el flexor corto. Y agarro esta masita y veo que se queda acá en la cara lateral de la base del metacarpiano. Ese es el abductor largo del pulgar, ¿sí? Las diferencias, y más que nada en una foto, por ahí son muy sutiles, porque no puedo agarrar el músculo y seguirlo con más facilidad o bien ver dónde están bien los planos de separación. Pero lo que pueden hacer, y que es lo que yo acabo de hacer, es justamente agarrar la masa muscular, seguir el tendón y ver dónde para, dónde se inserta. Todos los tendones, todos los músculos tienen un sitio de inserción específico. Entonces, saber las inserciones, más que para contarlas, es útil para ustedes para diferenciar qué músculo estoy viendo, ¿sí? Por a dónde se está yendo a insertar. Y por último, para terminar con esto, para parar de sufrir, o bueno, casi, compartimiento lateral. Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Fíjense que tengo acá el pulgar, con lo cual lo estoy viendo desde lateral. Esto es superior y esto es inferior. Entonces, si lo estoy viendo desde lateral, el músculo más superficial que voy a tener acá va a ser el brachiorradial, necesariamente. A esta altura, que yo estoy en el tercio inferior del antebrazo, del extensor radial largo, lo que voy a ver va a ser el tendón, no voy a ver la masa muscular, porque arranca bien arriba el músculo. Entonces, el tendón también inicia bastante arriba. Profundo esto, que acá tengo su masita muscular porque arranca un poquito más abajo, tengo el extensor radial corto del carpo. Fíjense que veo un poquito de masa muscular y acá arranca el tendón. Eso es lo que puedo ver en el compartimento lateral. Muy bien. Y acá lo que les está mostrando es justamente el supinador. Esta es la porción humeral bien oblicua, que desciende bien cruzada hacia el radio. Y fíjense cómo se mete esto. Esto que está acá arriba es nervio radial. Y esto que está acá son las dos ramas terminales del nervio radial. Entonces, la rama que tiene que irse hacia posterior es esta y pasa por debajo del fascículo oblicuo y por arriba o superficial al transverso. Entonces pasa entre los dos y pasa al compartimiento posterior. Y esta, que es la rama superficial, se va a quedar bien pegadita al brachiorradial. Fíjense que acá lo vemos mejor al brachiorradial, que es este que está acá. Bien superficial, arranca súper arriba. Fíjense que todo esto es brazo, ¿sí? O sea, esto que está acá es el bíceps braquial. Entonces, todo esto es brachiorradial, bien superficial, bien arriba y para ahí. Esto va a ser el flexor radial largo y el flexor radial corto que viene acá. Extensor. Hice el juego del cambio de palabras. Este es el extensor radial largo y este es el extensor radial corto. Bien, y ahora sí, lo último de lo último. La idea de los cortes es que ustedes le den cierta forma y grafiquen un poco mejor lo que son los planos musculares. En este caso, es un trabajo práctico que es bastante un lío, si se quiere. Entonces, la idea de este corte particularmente es que, primero que nada, diferencien cómo se va a ver en un corte de cualquier imagen, porque esto es un corte de Atlas, pero en una imagen de diagnóstico se va a ver igual, sin colores. Es todo esto que tiene una masa muscular súper importante es compartimiento anterior, ¿sí? Porque piensen en la cantidad de planos y la cantidad de músculos que tengo en compartimiento anterior. Tengo que tener 4 planos con 2 o 3 músculos cada plano, excepto el plano intermedio que tiene uno solo. Pero el resto son 2 o 3 músculos.
¿Qué va a pasar? Si el corte es muy proximal o es en el tercio medio, hay dos músculos que no los voy a agarrar. No voy a agarrar, más que dos, uno. En realidad, no voy a agarrar nunca el pronador cuadrado, ¿sí? Porque estoy más abajo. Y el pronador redondo puede ser que no lo agarre, ¿sí? Aclaro la salvedad porque puede pasar que no lo agarre por una cuestión de que es mucho más superior, ¿sí? Es bien superior y bien profundo. Bien, en el caso de esta imagen, lo que va a pasar es que vamos a tener, esto va a ser lo más lateral y esto va a ser lo más medial. ¿Cómo lo diferencio? Básicamente porque los músculos epicondilios mediales, por un lado por los músculos epicondilios mediales, por otro lado por los vasos, ¿sí? Tengan en cuenta que la arteria radial y el ramo superficial del nervio radial tienen que estar adheridos a la cara profunda del braquio radial, ¿sí? Que nos va a seguir a lo largo de prácticamente toda la extensión de este compartimiento anterior del brazo. Bien, entonces, en cuanto a los músculos, vamos a tener, esto va a ser el flexor profundo de los dedos, esto va a ser el flexor profundo, el flexor largo del pulgar, esto va a ser el flexor superficial de los dedos. Tengan en cuenta que yo el pronador cuadrado, que es el cuarto plano, no lo voy a estar viendo. Esto va a tener que ser el flexor cubital. Tengan en cuenta que tiene una masa bastante grande y que llega hasta bastante abajo. Esto tendría que ser o podría ser el palmar largo. Y esto el flexor radial del carpo. Esto tiene que ser necesariamente el brachiorradial. Y esto debería ser el flexor radial largo del carpo y este el corto. Vamos a lo que es el compartimiento posterior. Yo tengo que tener el extensor cubital del carpo. Tengan en cuenta que el extensor cubital del carpo se origina desde lateral y se va hacia medial. Extensor largo del meñique y el extensor común de los dedos. Y profundo de ese plano, acá probablemente hay algún músculo que no lo voy a ver. Lo más probable es que el que no voy a ver es el extensor del índice. Pero lo más lógico sería que pueda haber efectivamente lo que sería extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el aductor. Muy bien. Y esto que está acá es el paquete vasculonervioso radial. Bien, entonces, esto es todo por ahora. Es un montón de información. Así que les sugiero tomarse su tiempo para verlo y para volver a verlo, porque es complicado. Entiendo que por ahí en el aire es medio un chino. Para este tema particularmente, les recomiendo un montón unos cuadros que están en el Pro, que lo que hacen es resumir a grandes rasgos el sitio de inserción de cada músculo, el sitio de origen de cada músculo y la inervación y el movimiento de cada músculo. Es súper práctico porque lo que hace es básicamente agarrar el detalle de todo esto y les va a servir un montón para trasladarlo al práctico, ¿sí? O sea, a esta parte de las fotos. Porque si bien yo les conté todos los orígenes y todas las inserciones, por ahí capaz escucharlo terminan pasándose algunas cosas o cuesta más como agarrarlo. Pero si necesitan alguna ayuda visual, la realidad es que es un súper recurso muy útil esos cuadritos. Así que los recontra recomiendo. Por lo demás, no se abrumen. Hay cosas que, como les digo, no las van a entender ahora porque son de mano o del trabajo práctico que sigue. Entonces, despacito. En principio, saber diferenciar los planos y sí saber el origen de los músculos porque son cosas que las hemos visto. Húmero y radio y cúbito van a ser temas que están abordados para este trabajo práctico. Entonces, con tranquilidad, despacito y abordando los temas que se pueda, que más puedan, sin desesperarse. Les dejo un beso enorme y ya saben dónde encontrarme en el caso de que tengan alguna duda. Por favor, no se queden con dudas y nos vemos en la próxima clase.